Muy buenas noches, oyentes amables de Radio María. Es un verdadero gusto estar con ustedes en este martes de la primera semana de Pascua, cuando estamos inundados de la alegría, del gozo de la redención de Cristo y de su resurrección. Y entonces creo que nos mereceríamos pasar una noche bien interesante, en contemplación y tal vez como los discípulos de Maús, dejándonos sorprender por la presencia del Señor. Nosotros acabamos aquí en la ciudad de Medellín de celebrar la Sagrada Eucaristía y en esta noche vamos a tener un invitado, Alexander López Giraldo, está con nosotros. Y por supuesto, como todas las semanas, queridos oyentes en Perú y Colombia, y en las redes que nos siguen en el mundo, con Fiorella Chiara de Ferrari. Fiorella, en Córdoba, Argentina. Muy buenas noches, Fiorella. Buenas noches, Padre Germán. Me encanta cómo has iniciado este programa, porque estamos sin alegría en la Pascua y queremos sorprendernos, ¿no? Así como los discípulos de Maús que iban tristes y no sabían qué iba a pasar. Y creo que el Jesús viene a sorprendernos cada día y como que en este tipo del año vivimos más esa dimensión, ¿no? De querer que Él venga a nuestro encuentro y viene a nuestro encuentro a través de otros. Así que esta noche tenemos este gran testimonio de Carlos Alexander, dejémonos sorprender con todos los oyentes de Perú, Colombia y de tantos lugares desde donde nos escuchan. Por supuesto, y estamos saludando a quienes están en las redes en el mundo, porque hemos tenido testimonios de audiencia en Europa, en los Estados Unidos de América, en Canadá, y esto pues nos agrada muchísimo. Estamos hoy originando este espacio en la ciudad de Medellín, Colombia, y bueno, se une el Perú, la Argentina y Colombia en este triángulo que en algún modo nos recuerda a la Trinidad Santísima. Bueno, dicho esto, me permito, Fiorella, presentar a nuestro invitado hoy. Él es Alexander López, él es oriundo de el oriente de Antioquia, de un pueblo que se llama Granada, y un pueblo que también tiene muchas historias. Hemos sentido por estos días debates en torno a la problemática homosexual. El tema que vamos a tratar esta noche es delicado. Lo vamos a hacer con la suma caridad que nos corresponde. Pero he pensado en estos días que es muy fácil decir que todo es válido, que todo se puede. Y he querido invitar a Alexander porque él nos va a decir que no es tan fácil, que debemos tener en cuenta al ser humano, a su realidad, a su psicología, a su problemática, que nos está hablando de dolor, de carencias en la parte psicoafectiva y que entonces tenemos que no ser tan simplistas y estar solo al grito de la moda, sino que tenemos que mirar al ser humano como tal, ¿no? Entonces, vamos a ver si logramos esto, Fiorella, ¿qué te parece? Me parece muy bien. Yo ya me muero de curiosidad. Muy bien, Fiorella, entonces presento a Alex, lo voy a llamar Alex, como lo llaman todos, y tenemos hoy algunos invitados que están detrás de bambalinas, hoy acompañándonos, los saludamos también, porque la experiencia de Alex es muy interesante. Alex, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, padre. Bien, bien, gracias a Dios. Buenas noches para la señora Fiorella, para todos los que nos escuchan en las redes sociales y por medio de esta onda radial de Radio María, que es una radio que nos trae una presencia de la Madre tan encantadora. Bueno, Alexander, yo pienso, para no divagar, porque son tantas las notas de la vida de Alexander, que debemos darle un orden, ¿no? Desde la infancia, contar algo de la familia, luego de la juventud y de cómo derivó una serie de circunstancias en una vida
trágica, difícil, Alex. ¿Te parece? ¿Te Claro, parece? padre. Muy bien. Bueno, entonces, nací, como decía el padre, en una población cercana acá al oriente antioqueño, llamada Granada, en una familia profundamente católica, de unos padres muy convencidos en su fe. Eh, Mi infancia transcurrió, pues, eh, crecí, mi infancia fue el Santo Rosario en la mañana para levantarnos, en la noche para acostarnos. Vi unos padres que no solamente practicaban su fe, sino que nos daban pues el ejemplo de una vida correcta, honesta. Eh, Conforman mi familia, pues mis padres que ya partieron al cielo, mi madre hace 7 años, mi padre 6, y tengo otros 4 hermanos. Somos 5, yo ocupo el cuarto lugar entre los hermanos. Esa es pues como mi núcleo Infancia. familiar, Sí, ¿cierto? ok. Transcurrí en esa vida pues eh, en esa vida familiar. A la edad de 6 años, pues comencé a tener unos sucesos no de violación, pero sí de abuso sexual por parte de Sí, personas adultas, porque fueron varias. Por caridad, pues no entro en detalles porque también es cierto. tortuoso. Sí, Sí, es poner en evidencia también personas que no es claro. bueno en caridad de pronto ponerlas en evidencia. Eh, las cosas Y con los padres no se podía hablar de estos temas, ¿no? Era un tabú. no, porque no es como ahora que todo es como tan abierto, es tan abierto que ya es demasiado hasta normal que las cosas, ya nos acostumbramos a las noticias. Uno, pues en ese tiempo no había ni celular, escasamente en las casas estaba llegando el televisor a blanco y negro y habían 2 canales que no eran las 24 horas, ¿cierto? Entonces era un mundo como más... sí, Comarcal, sí. eso. Por el contrario, uno siente que uno es el culpable, uno tiene miedo de hablar porque en el fondo uno se siente culpable. Dice, si yo hablo, me pegan, me reprenden, me regañan. Entonces, uno reprime mucho todo eso. Es un mundo muy reprimido porque, bueno, también está como a veces eh, el moralismo, a uno lo educan en la fe, le transmiten una fe, pero digámoslo, en su buena fe los padres no lo llevan a uno a un encuentro con el Señor, ¿cierto? Ujú. Le enseñan una tradición, le dan el ejemplo, pero no, pues no es una educación que le digan, pues que lo lleve a uno a ese encuentro con Jesús Claro, resucitado, ¿cierto? claro. Entonces, eso es lo que más siente uno de niño, que uno se siente culpable, uno siente que algo malo está pasando, ¿Y esa pero fue una situación que se repitió? sí, fue repetitiva desde más o menos 6, 7 años hasta la edad de los 12, 13 años, que ya uno como que ya va sintiendo la atracción por el mismo sexo y uno ya comienza a tener otro tipo de problemas también, ¿cierto? Ya al definir la identidad sexual, porque uno comienza también como a tener ese problema de definir su identidad. Bueno, si yo siento esta atracción hacia la persona del mismo sexo, entonces es por qué, bueno, y comienza otro conflicto también muy fuerte en la vida, ¿cierto? Eh, yo recuerdo mucho, padre, que en esta etapa de mi infancia, claro, mi mamá era amiga de sacerdotes, era una persona que servía en la parroquia.
y yo veía esa vida también y me gustaba, sentía como esa atracción hacia, hacia las cosas de Dios, Mm, y también como que crecía al mismo tiempo una vocación religiosa, ¿cierto? Eh, pero siempre digo que yo cuando cuento el testimonio digo que fui como ese campo donde el Señor sembró la buena semilla, pero el enemigo llegó también a sembrar la cizaña. Entonces, en ese campo va combatiendo como esa fuerza del bien y del mal, ¿cierto, sí, padre? bien. Y Qué imagen, perdón, qué imagen tan poderosa has utilizado, Alex, porque, bueno, yo estoy escuchando junto con todos nuestros oyentes tu historia, pero quién sabe si el Señor te estaba llamando también una vocación, ¿no? Y bueno, ujú, la vocación que todos tenemos, por supuesto que es amar y servir al Señor, pero tal vez a una vocación sacerdotal y como que también en el misterio de iniquidad te sucede eso, ¿no? Que tú claro, ahora como adulto sabes que no eras culpable, pero esa es la característica de la persona abusada, que se siente culpable, ¿no? Y ese es Sí, el drama dentro del drama. exacto. De hecho, yo seguí pues en mi bachillerato, en esta misma situación, incluso con compañeros durante el tiempo del bachillerato, pues se presentaron también situaciones, eh, y a la vez también sentía ese deseo de consagrarme al Señor. Y yo decía, pero esto tan raro. Y mi mamá me hablaba y me decía, y ella me abría pues los ojos frente al bien y frente al mal, pero en mí había ese combate. Sin embargo, eh, cuando llegó el tiempo del bachillerato, yo me fui a una comunidad religiosa. Yo estuve 4 años en una comunidad religiosa. Omito el nombre, también por respeto, ¿cierto? Pero estuve 4 años allí, recién me gradué. Eh, a los 4 años, eh, bueno, llegamos a estudiar a la universidad. Eh, ya empezamos los estudios, después de hacerlos de ujú, noviciado, los votos simples, los primeros votos temporales. Comencé la formación ya eclesiástica, con la filosofía. Eh, allí me di cuenta de una realidad también que no podemos desconocer dentro de la misma iglesia, porque estudiábamos con personas de muchas otras ujú. comunidades y de otras diócesis. Eh, y allí constaté también pues que esta realidad estaba muy minada la iglesia. Ya había permeado mucho, eh, los seminarios, las comunidades religiosas. Y bueno, estando allí, por un suceso trágico que ocurrió también dentro de los compañeros de estudio y de una de las comunidades con las que estábamos, em, relacionado precisamente con el homosexualismo. Yo decidí retirarme, pero me retiré porque mi mamá siempre decía, quiero un religioso o un sacerdote santo, si no, no quiero nada. Entonces, eh, en ese pensamiento yo me retiré, pero me retiré, eh, resentido. Ya, Me retiré resentido con la iglesia. Yo dije, no, pues es que si yo soy así, no me voy a esconder ni detrás de un hábito, ni detrás de una sotana, ni no. Y esas palabras de mi madre me recalcaban mucho, pues, en mi mente. Me retiré, eh, en el 97.
podemos decir, salí del closet, como dicen ahora, es el término, como dicen ahora, salí del Claro. closet. Eh, y en medio de todo eso, pues confronté mi familia, eh, defendí mis puntos de vista, pero porque estaba resentido y todavía mi vida estaba como en el... confronté a mi mamá, confronté, bueno, a la gente que me rodeaba, a mis hermanos, a mi familia. Fue un momento duro, pero defendía mi punto de vista. Yo decía que yo no lo había elegido para justificar mi comportamiento, que esa elección yo no la había hecho. Incluso llegué una vez en medio de O una... sea que los padres se enteraron de la Sí, condición. Ok. sí, sí, claro, padre. Eh, incluso en una ocasión con mi madre, pues podríamos decir como en una discusión de ella así queriéndome hacer entender que eso no estaba bien, eh, yo le dije que si habían culpables en esto era Dios. Ujú. Luego culpé a Dios. Y para que mi mamá no me dijera nada más, yo me acuerdo que yo le dije, bueno, mamá, ¿y dónde estaba Dios cuando a mí me pasaba eso a esa edad? Y sabiendo que usted nos enseñó a amar y a servir a Dios, así le paga a Dios al que bien le sirve. Entonces, pero era también una manera como de decir, no me diga nada, no se meta conmigo, yo quiero esta vida, yo, ¿cierto? Como de acallar la conciencia y de justificar mi comportamiento. Sí. Y prosiguió la vida. ¿Y cómo, a partir de Sí. ahí, entonces, cuáles fueron las Bueno, opciones? bueno, a partir de ahí, padre, y todos los que me escuchan, yo eh, comencé a frecuentar los sitios, los bares, las discotecas, los saunas, los videos, todo lo que tenía que ver con este mundo. Me tiré de cabezas a ese mundo, padre. Eh, en ese mundo llegaron las drogas, eh, consumí drogas, marihuana, cocaína, éxtasis, popper. Eh, yo creo que el Señor me preservó de, de inyectarme sustancias porque le tenía pánico a las agujas, pero Ya. por eso, por eso no lo hice, por el pánico a la aguja, pero creo que si no le hubiera tenido ese pánico, pero gracias a Dios también fue un temor que me preservó en ese momento porque en esa vida me tocó ver personas consumir heroína y ver el deterioro. Probé otras que fueron solamente de paso. Siempre durante 4 años consumí marihuana y durante 2 años cocaína. Y bueno, con eso viene el desorden sexual también, ¿cierto? La promiscuidad, porque la droga desinhibe, porque la droga pues, te nubla las facultades y solamente te despiertas el instinto, entonces, así fue padre como transcurrieron esos Pero cuatro bueno, años. ahí hubo una cantidad de cosas, de detalles. ¿Por qué no nos cuentas? Porque ese mundo es bastante complejo, muy oscuro y puede llevar a riesgos increíbles. No sé si nos puedes contar algunos de esos episodios. A ver, bueno, padre, dentro de ese mundo, em, yo me reencontré con una persona del pasado. Esta persona estaba involucrada como con el narcotráfico, ¿cierto? Em, allí, allí como vi la manera como ya que él llevaba, la vida que llevaba, ¿cierto? En cierta manera como de opulencia. Yo le dije que bueno, que por qué no me hacía el contacto, porque claro, en ese momento uno piensa en viajar, en tener el apartamento, en tener el carro. Es un mundo también donde uno eh, vive mucho de la apariencia
y de, cierto, de la apariencia, del tener, del querer sobresalir. Es un mundo que también te lleva como en ese, del orgullo, de la vanidad, de querer pues sobresalir. Em, Ahí comencé también otro riesgo muy grande que tuve en la vida, porque, bueno, llegué a hacer varias vueltas, como se dice ahora, ¿cierto? Y, y tuve tres, tres situaciones muy comprometedoras que pudieron haber puesto en riesgo mi vida o mi libertad, además pues, de haber podido caer a la calle como un habitante de calle, sumergido en las drogas, ¿cierto? Eh, Uno de ellos fue ir por una cierta cantidad de, de cocaína y traerla de un lugar a la ciudad de Medellín. Era pasar pues por el riesgo de transportar, eran 3 kilos, estamos hablando de una cantidad considerable y bueno, y una cantidad considerable que si me cogían con eso, bueno, también llegué a tener en medio como que la ambición le nubla a uno la razón, el entendimiento. Y me acuerdo que llegué a tener guardados $1 millón y yo decía, Dios mío, bueno, ahora es que yo pienso en todos los riesgos que pude haber tenido en ese tiempo. Estamos hablando de hace 24 años más o menos, padre. De caer a una cárcel o de simplemente era mucho dinero. Quien tanto dinero no podía pasar oculto así como que, bueno, ¿dónde está? Eso le debían haber tenido un seguimiento. Entonces, también llegué a guardar armas y, y bueno, fueron momentos muy difíciles, pero hubo un momento muy lindo en toda esta situación difícil. Eh, Granada estaba pasando también por una situación muy complicada. El pueblo había sido destruido por un carro bomba. Mis papás estaban allí. Un hermano que vivía en Medellín, uno de mis hermanos, comenzó como a presionarlos, a decirles, bueno, ustedes qué están esperando, vénganse, porque las cosas allá están difíciles. Y nosotros hace tiempos que salimos y no es fácil llegar a un pueblo donde ya somos casi que desconocidos, ¿cierto? Donde ahí está este conflicto. Ellos se fueron a vivir a Cali, yo vivía acá en Medellín, solo, porque mis 4 hermanos vivían en Cali en ese tiempo. Y uno de mis hermanos comenzó a llamarme. Vea, no falta sino usted para que estemos todos completos, porque no se viene, porque no se viene. Pero yo no quería irme porque aquí pues vivía solo, sin darle cuentas a nadie, sin que nadie me dijera para dónde va, de dónde viene, qué está haciendo. Usted vivía a mis anchas. Pero yo creo que la oración de mis padres, que siempre oraron por mí, nunca dejaron de hacer el Santo Rosario, de pedirle al Señor que me, que me sacara de esa vida. Hubo un momento en el que las circunstancias que se dieron me obligaron a irme a Cali, pero fue más porque las circunstancias me obligaron, ¿cierto? De comenzar a ver que ya mi vida estaba corriendo peligro, ya tenía miedo, entonces me fui más que todo por el miedo. ¿Qué hice? Llegar a una ciudad, cambiar de ciudad porque llegué a vivir con mis padres, pero mi vida era la misma.
rumba los fines de semana, droga, lo mismo. Ellos vivieron solo 3 meses en Cali, padre, No más. no más. Se regresaron para el pueblo y me acuerdo una frase de mi papá cuando se despidió, que siempre la voy a tener me dijo, nos vamos y nos vamos aburridos de la vida que está llevando. Si un hijo se nos ha de perder, que se pierda, pero no en nuestras narices. Y se regresaron. Terrible. Se regresaron, pero yo creo que el Señor ahí estaba moviendo todo un engranaje para la obra de salvación y de redención en mi historia personal. Cuando ellos se regresan al pueblo, yo quedo todavía pues allí en esa vida de desorden, consumiendo marihuana todos los días, 2, 3 veces al día, consumiendo cocaína. Y para tener el dinero para droga, ¿cómo hacías? Bueno, padre, muchas veces, bueno, trabajé y cuando no tenía trabajo, tengo que reconocer, padre, que llegué a robar, porque eso te lleva también a otras cosas. Un vicio te lleva a otro y a otro y es una cantidad de cosas. Cuando yo me acuerdo que en la Cuaresma del 2002, cuando asesinaron a Monseñor Isaías Duarte Cancino, yo tenía con un primo un bar en el sector de San Antonio en Cali. Sí. No era un bar gay, no, era un bar como universitario, pero donde la gente iba y tomaba cerveza y bueno, y fumaba porro. Y estando allí, yo me acuerdo que ese día que mataron a Monseñor Isaías Duarte Cancino, la ciudad se fue en toda la ciudad, la luz se fue en toda la ciudad. Y cayó un aguacero, fue una tarde muy triste, muy triste. Cuando regresó la luz, la energía, o sea, el barullo en el ambiente era que mataron a Monseñor Isaías Duarte Cancino. Eso impactó mi vida. El arzobispo de Cali, Sí, sí. el arzobispo. No sé por qué, porque nunca estuve ni en una misa con él, pero impactó mucho mi vida. Perdón, un ratito que te interrumpa, Alex. Padre Germán, ¿quisieras explicar un poquito para nuestros oyentes del Perú cuál fue esa situación? Sí. Monseñor Isaías Duarte Cancino era el arzobispo de la ciudad de Cali. Entre otras cosas, existen hechos muy ligados con Radio María, porque cuando se fundó Radio María en Cali, lógicamente presentamos la iniciativa al arzobispo de Cali. Monseñor Isaías nos aceptó con mucho cariño. La inauguración de Radio María en Cali fue en la parroquia de San Fernando, presidida la celebración por Monseñor Isaías Duarte Cancino y 12 sacerdotes de la arquidiócesis. Y hay otra anécdota. Monseñor era un hombre profético, hablaba muy claro, y se estaba en época electoral en Colombia. Y veía cómo en Cali se estaban comprando los altos cargos, sobre todo la alcaldía e incluso la propia presidencia de la República, a través del narcotráfico, a través del dinero, y él denunció eso abiertamente. Entonces sucedió que un sábado fue a una de las parroquias, no recuerdo el nombre en este momento, de Cali, en un sector popular, y allí celebró el sacramento del matrimonio, donde se casaron muchas parejas que vivían en unión libre. Y hay una anécdota muy bonita porque después de esa ceremonia muy larga,
el padre, un padre que estaba en Cali, o que está aún, que es muy famoso en la ciudad de Cali, un sacerdote que acompañaba al arzobispo. Después de terminada la ceremonia, le dice: señor arzobispo, ¿y hacia dónde va ahora? El padre de la Vega. Y le dice el arzobispo: voy a la curia porque estoy cansado y voy a escuchar Radio María. ¿No? Eso lo cuenta el padre de la Vega. Y esas fueron sus últimas palabras, porque cuando se asomó en el atrio del templo, pasaron unos sicarios, le dispararon y lo abatieron, lamentablemente sí. De modo que fue un momento tristísimo, en una arquidiócesis, imagínate, en una ciudad como Cali, el impacto no fue solo para Cali, sino para Colombia. Y además porque Monseñor Isaías él fue anteriormente obispo por la parte del Urabá antioqueño, y ya venía denunciando muchas situaciones. Entonces, pues la mafia y todas estas realidades le cobraron muy duro. Es un arzobispo mártir en Cali, ¿no? En ese Mártir, momento, mártir de la verdad. sí. Y ahí estaba nuestro amigo Alex en ese momento en la ciudad de Cali. Yo me acuerdo que ese día también estaba Claudia Coronado, nuestra responsable de promoción y difusión en Cali, y vivió muy de cerca eso. Fue un momento dramático para todo el país. Sí, Ese Gracias, Padre acontecimiento, Germán. sí. ese acontecimiento me tocó muy fuerte, a pesar de que nunca estuve en una Eucaristía con Monseñor Isaías Duarte Cancino, nunca. Pero como que la noticia con el ambiente de tristeza que había en el cielo, de que se fue la luz, lluvia, eso como que hizo que calara más en mi interior. Fue en la cuaresma del 2002. Yo me acuerdo que ese año asistí a la iglesia de Santa Rosa, ahí en el centro de Cali, eh, a la Semana Santa. Y reconozco que asistí a toda la Semana Santa, pero bajo el efecto de la marihuana. Pero en el fondo de mi corazón le pedí a Dios que realizara un cambio en mi vida, porque sentía que ya estaba en un momento de que si caía más profundo, podía quedarme ahí. Bueno, yo creo que en medio de eso, pues la vida siguió muy tranquila, pues en la misma, tranquila es decir, en la misma tónica ese año después de la Semana Santa, hasta ese 15 de agosto del 2002, porque fue un 15 de agosto del 2002 que, como de costumbre, yo salí a montar bicicleta, me fumé pues el porro Día y de la Asunción de la Virgen. día de la Asunción de la Virgen. Y yo iba en la bicicleta. No sé si es una iluminación de la conciencia padre, o el Señor me trajo muchos recuerdos de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, del tiempo del seminario, de todo, y se me representaban muchas imágenes al mismo tiempo, y, y yo entré como en un momento de crisis existencial, y yo dije, pero si yo quería ser otra persona, o sea, yo, yo tuve otra aspiración en mi vida, y en qué me he convertido. Y me acuerdo que me bajé de la bicicleta y la dejé tirada. Y comencé a deambular por las calles, a deambular por las calles, y me pasaban incluso pensamientos de suicidio, padre. Me llegaban pensamientos de suicidio de no vales la pena, ya dañaste a los que te querían, ya no tienes remedio. Y en ese combate de esa crisis existencial, eh, iba deambulando así como un loco por el centro, y
cuando iba pasando por la iglesia de San Francisco de Asís, yo me acuerdo que sentí una voz que fue patente, que me dijo, entra, que te estoy esperando para darte descanso. Yo, perdón, sí. No, sigue, sigue. No, nada. Bueno, entonces en ese momento yo pensé oh, esa marihuana estaba muy brava. Bueno, me tiene como, como viendo cosas y hasta voces, Sí. pero vuelve esa voz y se hace patente, entra, que te estoy esperando para darte descanso. Los que conocen la iglesia de San Francisco de Asís en Cali saben que al lado hay una capilla dedicada a la Inmaculada Concepción, donde es de adoración perpetua. No era entrar a la iglesia de San Francisco como tal, sino a esta capillita. Yo me acuerdo que yo entré y cuando yo vi el Santísimo expuesto, yo estallé en un llanto, pero era en un llanto incontrolable y me fui como hasta el comulgatorio. Y ahí me arrodillé y yo lloraba, lloraba y lloraba y lloraba, pero era un llanto incontrolable que me salía como desde las entrañas porque es un dolor inexplicable. Pero en ese mismo dolor, esa voz seguía, seguía escuchando esa voz interior, porque era la misma voz y me decía, anduviste en valles y en sombras de muerte. Por la historia que les acabo de contar, ya saben, pero nunca te abandoné, porque a tu lado ardían dos antorchas encendidas y entendí perfectamente las antorchas encendidas que caminaban a mi lado en ese mundo de tinieblas y de muerte. Eran la oración de mi papá y de mi mamá. Eran la oración de ellos. Ese día el Señor me puso un sacerdote ahí franciscano. Yo me acuerdo que después de mucho tiempo me confesé, comulgué y recé el rosario. Y ese día el Señor sanó instantáneamente mi adicción a la cocaína, que llevaba 2 años consumiendo cocaína. La marihuana fue progresiva, fue algo progresivo, ¿cierto? Y, y bueno, yo me acuerdo que yo llegué a la casa y me dijeron, bueno, ¿y qué le pasó? Y la bicicleta, y yo, no, pues ya de ahí eh, creo que le respondí a mi hermano, no, el señor tumbó a Pablo del caballo y a mí me tumbó de la bicicleta, del caballo. Entonces, a partir de ahí comencé a buscar la Eucaristía a diario, pero seguía el consumo de marihuana, me alejé de los sitios, pues, de los bares, de todo esto, pero seguía consumiendo marihuana, no con la misma regularidad. La marihuana sí fue algo más progresivo, fue de 3 veces al día a una vez diario, después cada 2 días, cada 3 días, hasta cada 8 días, y bueno, fue algo así más gradual, padre. Mm, el Señor comenzó una restauración en mi vida. Eh, Muchos preguntarán, bueno, ¿y la tendencia y la orientación qué? Bueno, es algo con lo que me ha tocado luchar en la vida. Sigo luchando con esta tendencia y con esta orientación, ya de cara a Dios, con una conciencia muy clara de lo que es una vida de gracia, lo que es una vida de pecado. Ha sido una vida de lucha, no puedo decir que no, esa ha sido una vida de lucha. Eh, pero bueno, siempre he sentido el respaldo
de, primero que todo, del Señor y de la Santísima Virgen María, el respaldo de mi familia, que ha sido importantísimo, de mis padres, de mis hermanos, incluso de mis sobrinos. El Señor me ha rodeado de gente Y maravillosa. en ese momento de este cambio, ¿cómo se da el encuentro con los padres? Bueno, a Porque ver, ellos estaban ya aquí en sí, Granada. a ver, padre, falta algo muy importante dentro de la parte del testimonio. Cuando, cuando el Señor me da la gracia de salir como de esta oscuridad y de comenzar a reconocer eh, esta miseria y la necesidad de su gracia, siento la necesidad como de volver a buscar consagrarme a Dios. No sabía cómo, pero yo ya decía, Dios, yo sé que eres real, yo no es que me dijeron, vea, estos son los mandamientos, esto, y como que hay que buscar a Dios, sino que siento que se dio un encuentro personal con el Señor. Y yo dije, Señor, no es de oídas, ya es un encuentro, saliste a mi camino. Mm, Quise volver a consagrarme, a buscar una vida de consagración. Eh, bueno, quiero resaltar algo que me parece muy especial y no quiero dejar pasar. Cuando esto me sucede el 15 de agosto del 2002, para septiembre de ese mismo año, o sea, más o menos no habían pasado 2 meses, estaba yo almorzando en la casa cuando por RCN una noticia de última hora, que eso impactó mucho también mi Por la vida, televisión, por sí. la televisión. El Papa Juan Pablo II acaba de anunciar el año del Santo Rosario, de ese 7 de octubre del 2002 al 7 de octubre del 2003, y que para inaugurarlo concedía los misterios Hoy estamos luminosos. celebrando el aniversario de la muerte de Juan Pablo II. Sí, Ok. sí, Estamos sí. recordando eso Sí, mira en qué feliz lindo, memoria. mira qué hermoso, porque es el Papa de la Misericordia, que también estamos en la novena de la Misericordia. Yo quiero mucho a Juan Pablo II, amo mucho a este Papa porque siento que su amor a María y como María ha estado tan presente en este caminar, entonces, mira, no quería dejar pasar este detalle, padre. Eh, Cuando él dice que para inaugurar el año concede los misterios luminosos, Sí. eso me impactó muchísimo, padre. Yo veía que era la mano de la Virgen, de la Madre patente ahí. Eh, y que para concluir el año iba a regalarnos la encíclica del Rosario de la Virgen María. Bueno, eso impactó mucho mi vida. Eso también me dio como, uff, bendito Dios, Dios va entretejiendo las cosas de una manera. Mira, yo no me acordaba del detalle del aniversario Mm. del Papa hoy. Qué bonito recordar eso. Em, Sigo y resulta que hay una señora muy cercana a nuestra familia, una persona de mucha oración con un don de conocimiento, de profecía, no les sabría decir padre, como, bueno, es alguien muy, muy espiritual. Y yo me acuerdo que yo le comenté que yo quería volver, que yo quería buscar, y por medio de ella, el Señor dijo unas palabras que se convirtieron pues en algo textual. Dijo, antes pudiste y no quisiste, ahora ahora quieres y no vas a poder, porque te voy a purificar, te voy a pasar por el crisol. Y ella me dijo, el Señor te va a purificar en la salud, Mm. en el campo de la salud. No me imaginaba ni qué era lo que venía, pues, aunque ella dijo la palabra textual, pero quiero dejarla para más adelante del testimonio.
Yo me acuerdo que llegué a, a la comunidad, a una comunidad, eh, y allí en esta comunidad muy mariana, preparé mi consagración en el 2004 a la Santísima Virgen, a Jesús por María. Y, y fue muy impactante porque cuando nos dieron la fecha de consagración era 15 de agosto. O sea, mi consagración se dio un 15 de agosto del 2004, 2 años después de lo que me había sucedido en Cali. Resulta que la consagración fue como un detonante a esa purificación que se me venía. Y yo comencé a tener quebrantos de salud, a tener pérdida de peso, fiebres altas. Me tocó retirarme de la comunidad por esta situación, ¿cierto? Pero regresa a Medellín o se queda en Cali. Regreso a Antioquia. Sí, ya. Sí, ya regreso a Antioquia, finalizando ese 2002, finalizando ese 2002. Sí, de finales del 2002 a principios del 2003 regresó a Antioquia y, y bueno, quiero también como dejar un antecedente. Cuando a mí me hablaban de la consagración a la Virgen no me gustaba. Ya. Yo decía, pero ¿por qué que consagrarse? Y porque es que consagrados somos ya por el bautismo. O sea, yo la quería, pero no, como que no me gustaba eso de consagrarse a María. Pero ya después ella me fue llevando por ese camino a entender lo que era consagrarse, no a ella, sino a Jesús, por ella, que es el camino derecho para llegar a Él. Entonces, ahí comienza como en esta consagración, comienza el detonante de mi enfermedad. Regreso, me voy para donde mis padres, no me encuentran, me realizan exámenes, no me encuentran nada. Por ese tiempo, una amiga muy cercana, muy querida, que siempre ha estado también acompañando mi vida espiritual, compañera de infancia, me llama y me dice, necesitamos una persona que trabaje con nosotros, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Y pues fue la opción que tenía porque ya no podía seguir y yo dije, bueno, y comencé a trabajar allí y el Señor tenía todo entretejido porque comencé a trabajar y como más o menos en noviembre del 2004 y para el abril del 2005 tengo que acudir a urgencias. Cuando voy a urgencias, la médico que me atiende me hace una pregunta, ¿te has hecho alguna vez la prueba del VIH? Yo le dije, no. Y ella me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, me da miedo por la vida que había llevado. Entonces ella me dice, yo te lo voy a enviar, pero inmediatamente yo ya en mi corazón sabía que era un contagio porque la palabra que me había dicho la señora era, el Señor me pone en el corazón SIDA, pero no me dijo, lo tienes, te va a dar, no, simplemente la palabra esta, pero cuando ya voy allí, o sea, todo se hace tan claro en el corazón. Para mí fue muy duro, fue durísimo, pero yo no pensaba ni siquiera en mí, pensaba en mis papás, en mi familia. Yo decía, Dios mío, qué duro, porque, pues, fuera del estigma que les puse de esta vida de desorden que llevé, era el estigma también de un diagnóstico bastante, digámoslo así, en su tiempo humillante y que, bueno, que también el Señor se valió para irme purificando.
Bueno, son las 8:51 minutos, las 20 horas 51. Y entonces, no sé, Fiorella, si hacemos un pequeño break, vamos a seguir a partir de las 9 de la noche con la segunda parte de esta historia, y muy interesante. Y no sé si te parece, damos cabida a posibles oyentes que tengamos en Perú o en Colombia, porque a partir de las 9 seguimos con Radio María de Colombia, nuestra estación de radio. En Perú seguirán a través de Facebook, porque tienen otros compromisos en la radio. No sé, Fiorella. Así es, me parece muy buena idea, Padre Germán. Queridos oyentes de Radio María Perú, no vamos a poder seguir por Facebook de Radio María Perú porque el padre que tiene el programa a las 9 de la noche también sigue por Facebook, pero sí nos pueden seguir por el Facebook de Radio María Colombia. Y bueno, y en los próximos días, por supuesto, seguir este programa en nuestro aplicativo de Radio María Play, que va a estar en el podcast de Hagamos Radio. Así que invitamos a nuestros oyentes del Perú y de Colombia, por supuesto, si nos quieren llamar al 2040, bueno, en el Perú, 01 20 48 720, o escribirnos al 914 05 11 11. 914-05-1111. Y en la ciudad de Bogotá, para quienes nos quieran llamar, 746-0091. Ojalá que nos den sus impresiones. Seguirá con nosotros Alex en la segunda hora, porque vamos a prolongar este espacio hoy hasta donde sea necesario para que podamos vivir de cerca este tema, porque tiene muchas aristas muy interesantes que debemos considerar oportunamente. Fiorella, tu impresión hasta ahora de cuánto está sucediendo o de cuánto nos han regalado esta noche. Sí, primero de todo, tu honestidad, Alex, ¿no? Tu humildad, tu sencillez. Yo creo que la gran gracia que Dios nos da en la vida es hacernos cada vez más humildes, más simples. Y yo veo que tú, después de ese momento de iluminación que tú has llamado, de ese 15 de agosto, eh, por una gracia de María concedida por la oración de tus padres, seguiste un camino de esta humildad, y esta noche podemos escucharte por eso, ¿no? Por ese proceso, por esa conversión que llevaste. Así que primero de todo te agradezco, porque pocas personas tienen ese coraje de desnudar el corazón de esa manera. Así que te agradezco. Eh, y, y otro ver, a mí me impacta esta gracia que tú recibiste delante de la Eucaristía, ¿no? Porque como decías, tus padres te dieron una educación religiosa, moral, pero un poco antes era así, faltaba ese encuentro personal con Jesucristo. Y María como que te lleva donde su hijo, ¿no? Te dice acá, pero acá ya sin intermediarios, sin nada, porque habías estado 4 años en un seminario. Y en esos 4 años tampoco habías tenido ese encuentro. Entonces es como que ver en esa misericordia de Dios, pasaste por todo eso, pero María te lleva al mero mero, dirían en México, ¿no? O sea, Mm, a Jesús, y amarlo y dialogar, y demás. Me ha impactado mucho cómo tú recibes esas palabras, ¿no? Jesús que te habla, son como las grandes conversiones, Padre Germán, de un sí, Clodel, ¿no? Que escuchan palabras de un mismo Padre Ratisbón, ¿no? sí, Que escuchan palabras que son las palabras de Jesús, y el fruto de eso es el cambio. Eh, claro que sí. ¿Tienes alguien Acá hay, por ahí? perdón, hay una, sí, Marta, que nos llama de un distrito de Lima, nos dice, quisiera enviar una felicitación al hermano que cambió su vida de pecado por una vida nueva, de la mano de Jesús y de la Inmaculada Concepción.
Que Dios los siga llenando de valor y fuerza en su nuevo camino de salvación. Qué bien, estupendo. Bien, esperamos que ustedes nos den su pensamiento también en Colombia, porque creo que esta es una experiencia interesante, una experiencia válida. Ya en la segunda parte vamos a hacer un análisis, diríamos, más de fondo sobre, porque, digamos, hoy Alex es un apóstol, es una persona con mucho criterio. Claro, todavía faltan algunos aspectos de su enfermedad que son muy importantes, pero hoy es todo un líder en ese aspecto. Y a mí lo que me preocupa, y ya eso lo vamos a analizar en la segunda hora con Alex, es mirar a la realidad de quien sufre este problema de identificación. Aunque yo le decía a Alex que tal vez no sea él un homosexual como tal, sino que fue una persona que sufrió tanto porque fue violentado repetidamente. Esto le generó, todo eso lo vamos a mirar ahora, un complejo de inferioridad que lo llevó a esta desestabilización y a la pérdida de su propia identidad, y sobre todo en una etapa tan delicada como es la adolescencia. Sabemos que en un primer momento puede presentarse y es muy normal la atracción de personas del mismo sexo mientras se produce la identificación sexual. Esto se supera y ya los roles quedan bien establecidos. Pero en este caso, es el drama de muchos y lo he escuchado no solo en Alex, sino en otros personajes que fueron violentados en la infancia, cómo eso les dañó la vida, su psicología. Padre Germán, perdón, falta un minuto y tú sabes que me puedo convertir en zapallo, porque se va a acabar Sí. esta estación. No No, se pero me creo disculpa, lo que digamos tenemos, así al no sé, aire, pero vamos a poder continuar. Yo voy a sí, poder continuar desde este link de Meet. sí, creo que sí, porque lo hemos extendido. Eso es lo que supe yo desde Bogotá, que ahora ya lo tenemos libre, ¿no? Para proseguir. De modo que esperemos que no nos acorten o si no volvemos a rehacer el link, no hay problema, pero creo que no vamos a tener esa dificultad. Bueno, sí que demos por finalizado esta transmisión para Radio María de Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos con ustedes el próximo martes y, y nada, para nuestra audiencia Radio María Colombia vamos a continuar y como les dije, para los del Perú van a poder seguirnos. También se está grabando esto en nuestro Facebook, va a quedar grabado y vamos a ver cómo esto también se va a poder replicar para el Perú. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, William. Estamos de nuevo con ustedes. Aquí ha sucedido algo increíble. En el momento en que se marcaron las 9 de la noche, hubo un cambio de energía que nos sacó del aire, pero impresionante. Y ya estamos de nuevo. De modo que esto es increíble, Fiorella. Nada es lo mejor. El Señor quería que reposáramos un poquito, ¿no? Sí, lo que sí he perdido la imagen, padre Germán, no los estoy viendo. Sí, tenemos que activar la imagen, pero no sé. Aquí la cámara la tengo activada, no sé si... Ahora sí. Ahí está, Perfecto. ya regresó. Muy Bien, bien. entonces sigamos narrando o dejando que Alex nos narre, nos cuente cómo aparece esta enfermedad, cuál fue su gravedad, cómo la vivió, cómo la ha ido enfrentando. Bueno, padre, primero pues para mí fue muy duro, más por mis padres, o sea, porque era pensar en ellos, en mi familia, en el dolor que esto también les iba a causar. Pero como Dios es experto en sacar bien del mal, ese diagnóstico se fue convirtiendo en mi vida en una bendición tremenda, Padre.
Eh, claro, al principio es duro porque uno eh, es eh, cuando me dicen, bueno, eh, llegan a decirme porque me hicieron la prueba ELISA, que era en ese tiempo, eh, que salía así, pero había que esperar una confirmatoria que se llama el Western Blot. No se realizaba acá en Medellín. Había que tomar la muestra y mandarla a Bogotá y esperar 20 días. Entonces, pero ese día salen la médico que me atendió con un médico internista y me dicen como a las 6 horas de espera allí que saliera el resultado, me dicen, Carlos Alexander, no te vamos a dejar ir, tienes una infección urinaria, las defensas muy bajitas y un posible síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Eh, yo les dije, no me puedo quedar porque no quería quedarme tampoco, quería salir. Y yo les dije, no, no me puedo quedar porque yo vivo acá solo, no tengo eh, un, no tengo quien me traiga un cepillo de dientes, ni no tengo nada de personal. Entonces el médico me dijo, ¿qué vas? Pero te necesito mañana a primera hora acá. Eso fue como un 19 de eso fue un 19 de abril, no, un 19 de abril, sí. Yo Sí, había salido de un retiro con lazos de amor mariano. ya. Eh, entonces, me dice, bueno, te necesitamos porque tienes las defensas muy bajas y bueno, me hospitalizaron ya. Mi mamá llamó a mi madre y le digo que me van a hospitalizar, ella se viene muy preocupada, ¿qué pasa? Bueno, y yo le decía, no, mamá, que tengo una infección urinaria, que las defensas muy bajitas y ella me insistía que qué más, y yo era como a decirle, pero no me salía. Entonces no me salían las palabras cuando mi mamá me mira y me dice, sí, la verdad. Entonces yo le digo, sí, y me dice, el Señor ya me lo había puesto en el corazón. Pero bueno, ya ahí estoy 6 días hospitalizado. Em, Cuando al sexto día yo ya iba a la Eucaristía diario y recibía la Eucaristía diario, y donde estaba hospitalizado no podía tener acceso a la Eucaristía, ni a la comunión siquiera. Y un viernes, al sexto día de haber estado hospitalizado, llegó la señora a visitarme, por la que recibí El anuncio. este anuncio. Me dice, ay, vine a visitarte, vamos para que hagamos la coronilla de la misericordia. Y estábamos ahí en la habitación haciendo la coronilla cuando tocaron la puerta. Y era un sacerdote que me llevaba a la comunión, padre. Y entonces yo me arrodillé y yo le dije, me trae la comunión. Me dio la comunión y al ratico entró el médico y me dijo, te vamos a dar de alta. El Señor llegó a darme de alta. Y, y ya ahí empecé pues el proceso, eh, a esperar que llegara la confirmatoria, me dieron un tiempo de incapacidad. Cuando llegó la confirmatoria, pues me llamaron, el médico me dijo que me iba a remitir a psicología, pero ya el señor me había preparado y yo le dije, no, vea, ¿sabe qué, doctor? Evitemos ese paso y, o sea, dígame la verdad, yo sé que la confirmatoria o sea, el resultado es positivo. Yo lo único que necesito es que me diga en qué estadio estoy, porque ya tenía el sarcoma de Kaposi y muchas manifestaciones de que la enfermedad ya había pues hecho bastante Daño. daño en mi cuerpo. Em,
Entonces, eh, él se queda como asustado y me dice, no, lo que pasa es que como uno ve pacientes que quieren tirarse por esa ventana, y yo le dije, no, pero ese no es mi caso, doctor. Yo necesito es que sea sincero conmigo. Y él me dice, bueno, hay que empezar un tratamiento urgente, porque evidentemente sí hay un avance bastante en la enfermedad, pero hay otra cosa. eh, la EPS no te va a responder porque no tienes ni, pues no tenía ni 3 meses, ni 3 meses, no tenía ni 6 meses de ingresado al sistema de salud, y que los estatutos decían que tenía que tener mínimo 2 años de cotizante al... Bueno, el señor comienza a mover un poco de cosas, doy con un médico que me ayuda y me dice, no, vas a ponerle una tutela. El señor comenzó a facilitar todo, 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 a poner ángeles en el camino, y, y me toca ir a un médico legista. Él valora mi diagnóstico, le manda al juez su valoración y me llama y me dicen, no, la EPS tiene que responderte por todo y estás libre de copagos, de todo. Eso fue algo supremamente lindo. El señor comenzó, pero en medio de todo eso, mi cuerpo comenzó a rechazar como los tratamientos, comenzó a rechazar los tratamientos. Uno me dio insuficiencia renal, me producían diferentes cosas y los médicos decían, pero tampoco hay un deterioro más allá, si él está realmente muy delicado, tampoco hay un deterioro a pesar de... Y bueno, el Señor me fue llevando así. Me pudieron acomodar un tratamiento, estoy en el 6.º esquema. eh, y, y comencé a trabajar, seguí trabajando, pero en el fondo de mi corazón siempre le decía al Señor que esa no era la vida la que yo quería ni la que me sentía llamado. Yo le decía, Señor, gracias por el trabajo, gracias porque me das la capacidad de trabajar, de salir a trabajar, de todo eso, pero esta no es la vida que yo quiero. Siempre me imaginaba como más trabajando para el Señor y como haciendo... eh, en ese caso el Señor me tuvo pues como trabajando allí en este lugar donde llegué y fui diagnosticado, más o menos del 2000, finalizando el 2004 hasta, hasta el 2012. Ya cuando yo le dije al Señor, bueno, entonces cámbiame de trabajo, por favor. Y me concedió la gracia de cambiar de trabajo. Y cuando llevaba como casi 2 años en ese trabajo, yo le decía, Señor, perdón, pero porque siento que no estoy haciendo lo que quiero, lo que realmente me realiza en la vida. ¿Por qué no me pones a trabajar para ti? Entonces ahí se dio que a mí me dio en el 2012, para el 9 de agosto me enviaron unos medicamentos que me produjo una toxicodermia. Esa toxicodermia me hinchó, me quemó. Prácticamente en ese 2012 mi familia me despidió, y muchos de los amigos que me conocen, que aquí hay unos acompañándome y saben que es así, muchos me despidieron porque los médicos decían que como yo estaba en mi parte exterior del cuerpo, así tenía mi parte física interior, o sea, mi páncreas, mi hígado también estaba así de inflamado y de irritado. Entonces era una posibilidad muy, muy fuerte de que mi cuerpo no lo resistiera. Y fue un detalle lindo, padre. Agosto, del 9 de agosto al 18 de agosto estuve hospitalizado. O sea que ese 15 de agosto lo pasé hospitalizado 10 años después. Ya. A los 10 años después de lo que me pasó,
en Cali, en la consagración, y vi que el Señor me estaba purificando en el crisol, porque ella me dijo, el Señor te va a pasar por el crisol, te va a purificar en el campo de la salud. Entonces comencé a ver todas esas cosas y yo decía, bueno, Señor, yo le decía al Señor, si este es el momento de irme, yo sé que estoy sufriendo en mi carne el precio del pecado es la muerte. Entonces yo decía, Señor, perdóname, si es el momento de partir, pues dame la gracia de prepararme para tu encuentro, ten misericordia de mí. Pero fue un momento también que el Señor estaba preparando como para, para darme esa independencia económica, porque en ese 2012 yo me fui, el Señor me llevó a un lugar, a una casa de oración dedicada al Padre Pío de Pietrelcina, y yo fui a hacer primero un retiro allá. Y esa misma voz que me habló en el 2002 se hizo otra vez presente, pide ser admitido en este lugar. Y yo decía, esto es una locura. Pues yo tengo un diagnóstico, un tratamiento, pues, entonces fueron 3 días en los que esa voz me insistía, pide ser admitido en este lugar. Y yo le dije al Señor, bueno, Señor, si, si esto es tuyo, yo contando todo mi inventario, pues todo lo que llevaba, me van a aceptar. Si esto es mío, me van a decir, no, en esas condiciones no podemos. Claro. Y bueno, el signo de Dios fue que me aceptaron y me dijeron, bueno, pero acá no te podemos pagar eh, prestaciones. Y yo le dije, no, yo solamente necesitaba saber que me recibían con el conocimiento de todo lo que traigo. Y fue muy lindo porque la persona con la que trabajaba en ese momento, que es una amiga supremamente querida del corazón, que conocía cerca, muy de cerca mi historia, yo sé que ella me está escuchando y agradezco a Dios por ella en mi vida. Me dice, Alex, ¿y qué vas a hacer con tu salud? Y yo le dije, no, pues el Señor proveerá. Y ella me dijo, no, yo no te voy a abandonar, no te puedo tener afiliado por la empresa, pero te voy a seguir pagando mensualmente. L- Te voy a dar la mensualidad para que pagues tu salud. O sea, ya eso quedó resuelto, la misericordia y la providencia de Dios resolvió eso. Luego la primera amiga con la que trabajé en el primer trabajo, que también es una persona muy cercana, muy querida, que también está escuchando el programa, ella fue y me llevó hasta ese lugar y me dijo, bueno, Alex, ¿y cómo vas a hacer? Y yo le dije, no, ya está solucionado lo de la salud, Dios ya me solucionó eso. Y me dijo, ¿y la pensión? Y yo, no, quién sabe si me alcance a pensionar. Y me dijo, yo sigo aportándote a pensión. Increíble. Las dos me hicieron la una aporte a la salud y la otra a pensión. Y cuando yo llego a esta casa, el 1 de mayo, yo llegué un 7 de marzo del 2013. Y cuando el 1 de mayo, un amigo que el padre conoce, Carlitos, Que lo tengo aquí al que lo frente. tiene acá al frente, me llama y me dice, Alitos, usted puede pedir la pensión. Lejos de mí pensar eso, yo decía, pues yo ni por la mente me pasaba. Y comencé a hacer la gestión y para reducir, porque hay muchos detalles, pero para contar lo más esencial, la pensión me llegó un 7 de octubre del 2014. 7 de octubre, Nuestra Señora Del Rosario. Rosario. Claro, la pensión no me la entregaron así de fácil porque ellos apelaron la decisión y yo le dije a la Virgen, si esa bendición la tiene tu hijo para mí, que nada ni nadie se interponga en esa bendición. Y comencé a pedirle en el rosario y en la adoración al Santísimo que si esa bendición era para mí, no, no me la dejara arrebatar de nadie. Y la confirmatoria
a la apelación me llegó un 21 de noviembre, otra fecha mariana, presentación de María en el templo. O sea, la Virgen, la Virgen fue marcando pautas muy, o sea, fueron tan certeras que uno decía, ella tiene su mano aquí, ella tiene su mano aquí, ella está aquí. Entonces ya recibí mi pensión, ya tenía una independencia económica, aprendí a hacer camándulas, comencé a hacer camándulas y a propagar el rezo del Santo Rosario, no con fines económicos, sino netamente de apostolado, de propagar la devoción al Santo Rosario. Y en Perdón, Alex, sí, disculpa, pero ¿entraste a esta comunidad de Padre sí, Pío? estuve 18 meses porque la misma señora que fue también a dejarme allí, ella me dijo, pero usted no se va a quedar aquí, el Señor te necesita fuera, en apostolado. Pero en ese momento yo iba como con la cabeza, no, es a quedarme allá. Pero allí en esta casa habían problemas con un vecino que detestaba la casa y tenía la casa, bueno, en problemas con la curia, con la alcaldía, con todo. Y debido a todos esos problemas me dijeron, retírate un tiempo. Y resulta que ese retirarme un tiempo era que el Señor ya me iba a comenzar a sacar, a contar el testimonio. Ahí comencé a contar el testimonio, que la primera parte donde la conté fue en la iglesia de la Anunciación acá en el Poblado. Y estando allí en esa comunidad, el Señor me llevó a un santuario caminando desde donde vivía hasta allá 9 meses. Yo ya al Padre le conté eso, ¿cierto? Sí. Y que fue muy providencial. Fueron 9 meses, empecé un 31 de agosto y terminé un 31 de mayo, exactamente 9 meses. Y cuando hoy miro el calendario y miro 31 de mayo, visitación de María a su prima Santa Isabel, yo dije, el encuentro de dos embarazadas, la del Mesías y la del precursor, y yo decía, Señor, ¿qué estás gestando? Pero ya iba viendo lo que el Señor iba gestando. O sea, darme la independencia económica, poder ya salir a contar el testimonio, hacer este Sí, apostolado perdón, con las y personas. Alex, pero ¿qué pasó con tu salud? ¿Estabas muriéndote? ¿Te estabas despidiendo? ¿Y? Sí, pero el Señor me restauró, ahí fue donde él me paró de eso y mi salud, claro, eso me sirvió mucho en mi historia clínica para que también eso pesara, ¿cierto? En la pensión. Para la pensión. Eh, eso fue algo. Pero digamos, ¿se ha superado ya esa etapa del AIDS o está bajo control o cómo es la A cosa? ver, padre, pues no, yo estoy bajo control, yo sigo cada mes yendo a mis controles, a reclamarme mis medicamentos, hacerme los exámenes de cada 6 meses, porque nos hacen cada 6 meses pues una toma de sangre para vernos todo pues cómo estamos. Pero en medio de todo, el Señor siempre me ha mantenido. O sea, podemos decir que llegó un tiempo de pandemia, que quien no recuerda la pandemia, y a mí me decían, usted es un paciente de alto riesgo, y me insistieron mucho, mucho en la vacuna, demasiado que porque era un paciente de alto riesgo, pero yo siempre estuve decidido a no hacerme vacunar. No, no, estuve decidido. Fue otra cosa que me tocó, pues, como pararme muy fuerte porque la presión era mucha, pero gracias a Dios. Y, y a pesar de que me dio 2 veces, porque sé que me dio 2 veces porque perdí el olfato y el gusto. Eso es indiscutible que me dio 2 veces. Y, y mi salud inquebrantable, pues, o sea, el Señor siempre,
siempre ha estado ahí. Entonces, para mí, este diagnóstico ha sido como bendito diagnóstico que me ha traído tantas bendiciones y como que el Señor me ha mantenido. Eh, es algo muy, muy lindo. Claro que no hay que desconocer el dolor, la tragedia que esto también lleva, ¿cierto? Eh, pero que por eso es importante buscar en los sacramentos, fortalecerse en la gracia, porque la tentación sigue latente, ¿cierto? Eh, La adicción a la droga, de vez en cuando hay alguna compulsión o no, no. a la droga no, pero sí está la carne que sí tiende a, ¿cierto? A veces a... Y es la lucha como la... No, gracias a Dios la droga, Padre, no, el Señor... Esa, Te ha mantenido. Pero sí, hay una etapa muy linda y es la relación con tus padres ya en la última etapa de sus vidas. sí, eso es de lo más lindo y de lo que más conservo en el corazón, Padre, porque, bueno, mi mamá fue diagnosticada de un cáncer gástrico en el 2015. Es operada el 5 de noviembre del 2015 del cáncer gástrico. Eh, Transcurre de ese tiempo hasta diciembre del 2016, aparentemente normal, pues en una recuperación, pero en noviembre del 2016, en diciembre del 2016, ella comienza a tener otras manifestaciones. Y, a ver, mi madre siempre fue muy realista y ella como que no disfrazaba las cosas. Ella decía, no, yo creo que eso está comiendo otra vez. Me decía, eso, yo creo que ese cáncer está comiendo otra vez porque yo siento cosas muy malucas en el estómago. Y yo le decía, ay, mamá, ¿usted por qué tan fastidiosa para decir las cosas? Y me dijo, ay, ¿qué hacemos pues? A mí no me da miedo, nos tenemos que morir de un cáncer, de un infarto, de lo que sea. Y peor si nos apegamos a la vida, porque nos tenemos que morir, queramos o no queramos. Y si no queremos, más dura hacemos la partida. O sea, ella era muy realista, ¿cierto? Porque esa fe que tenía le daba una convicción muy grande. Eh, claro, en enero la acompaño al oncólogo. Después de realizarle unos exámenes, yo estaba ahí presente con ella. El oncólogo le dice, sí, evidentemente el cáncer regresó, ha hecho metástasis, hay que aplicarle un tratamiento de quimios muy invasivo. Entonces, mi mamá le pregunta, ¿qué o sea, son cosas que uno guarda en el corazón como un tesoro, porque mi mamá le pregunta, bueno, doctor, y bueno, dígame con sinceridad, ¿qué ventajas y qué desventajas hay? Pero sea muy sincero conmigo. Entonces le dice, él comienza a describirlo y le dice, no, se le va a caer el cabello, las cejas, las pestañas, va a tener inapetencia, náuseas y mejor dicho, eso es como por prolongarle un poquito la vida. Cuando le dijo eso, yo sentí como hasta rabia con el profesional, pero después pensé, bueno, ella quería que fueran sinceros. Mi mamá, con la naturalidad del caso, le respondió, ah, bueno, doctor, muchas gracias. Yo no voy a alargar la vida con dolor. Y me dice, mijo, vámonos para Granada. Se fue para Granada, siguió su vida normal, madrugando a misa diario, rezando el rosario, toda la vida normal, normal, normal. Yo vivía acá en Medellín porque estaba en el apostolado de ir a un lado, de ir al otro, de hacer las camándulas. Pero el 3 de abril del 2017, mi papá me llama y me dice, no, su mamá está muy mal y dice que no va a volver a salir más. Entonces, cuando él me dice eso, pues yo soy el único hijo soltero. Tenía la independencia, que no tenía una obligación en un trabajo ni nada, entonces yo dije, me voy a Granada.
me fui, estuve con ella, cuidándola. Fueron 40 días, se postró un 3 de abril. Bueno, no se postró no, porque ella estuvo postrada 8 días, pero no volvió a salir de la casa porque ya se sentía muy, muy mal. Me fui a acompañarla y fue un detalle lindo. Fueron 15 días de Cuaresma, Semana Santa, 15 días de Pascua. Eh, Comencé a cuidarla, a acompañarla. eh, y ella decía, no, yo creo que yo me voy a morir el 1 de mayo, que va a ser San José el que va a venir por mí. No sé, y decía, no, va a ser el 3 el día de la Santa Cruz. Y yo le decía, mamá, deje esas ganas de morirse, que más dura. Y me decía, no, ya sé cuándo va a ser mí. Va a ser en la fiesta en el centenario de Fátima. Oye, fue algo tan impactante y fue algo muy lindo porque el Señor me permitió también acompañarla en un momento también muy difícil a ella de su vida. Mi papá, por ejemplo, eh, cuando ya ella no podía bañarse sola, yo le decía, papá, va, tienes que ayudarla. Y él decía, no, mijo, a mí se me cae y me muero del remordimiento. Para ella fue muy duro que yo como hijo tuviera que ayudarle a bañarse y a hacerse. Fue muy duro, lloramos juntos porque para ella en su pudor de madre, de esposa, de creyente, fue duro. Pero creo que también fue un momento también como de reparar, eh, en, o sea, todo, o sea, fue algo muy lindo, duro, pero lindo. El tener que, ella me decía, no, yo le pido al Señor que pañal no tenga que utilizar, pero el miércoles antes de la muerte, porque ella murió el 14 de mayo, domingo Día de Madre, no murió el 13, pero entró en agonía el 13, antes de ese domingo hubo que ponerle pañal. Entonces fue muy duro para ella. También como el sentirse uno, de esas cosas que uno se siente humillado con un diagnóstico, que uno se siente realmente que sola, pero el Señor la purificó en eso y me dio la gracia de reparar también como tantas cosas que habían sido duras, como madre y como creyente de parte de un hijo. Fue muy lindo y puedo decir que en esos 40 días mi mamá me enseñó más que en el resto de su vida, Ujú. porque vi lo que es verdaderamente la fe profunda y fuerte de una persona que cree en Dios, que cree en la vida eterna, que sabe que esta vida es transitoria y que, o sea, mamá me enseñó demasiado, padre, también en este tiempo. Claro. Yo me acuerdo de una expresión de ella muy linda. Eh, el primer día que le cambié pañal, después de cambiarlo, ella puso su mano en mi mejilla y me dijo, mi San Juan de Dios, pues porque la estaba cuidando, ¿cierto? Gracias, mi amor, por cuidarme. Yo sé que Dios te va a bendecir mucho. Y yo me acuerdo que yo le dije, mamá, es que ya el Señor me bendijo, solo con haberme dado a usted y a papá como padres, ya es la bendición más grande que Él me ha podido dar, porque yo sé que yo estoy aquí por la oración de ustedes. Y me dijo, yo sé por qué te lo digo. Y un regalo muy lindo al año de muerta mi mamá, de haber partido, celebramos el 14 del 2018 y el 15, el Señor de mayo, el Señor me estaba llevando para los santuarios marianos en Europa, que eso fue un Ya. regalo. Ya me había llevado también a México, donde la Virgen, que también fue un regalo que no, pues fueron, entonces, la Virgen ha entretejido una cosa tan especial que yo digo, madre, ¿cómo desconocer que tu mano ha estado aquí? Claro. Maravilloso, lindísimo. Pero vamos a hablar ya de un tema
Claro. que es el propósito. Inicialmente debo confesar, Fiorella, que no era mi intención hacer esta entrevista. Simplemente tuve un encuentro casual con Alex en estos días y estuvimos dialogando porque él tiene un anhelo y es de conformar una organización o una fundación, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Bueno, hace por ahí 8 años, más o menos, eh, tal vez un poquito más, por mi contacto que he tenido pues con personas que han vivido también como estas situaciones de abuso, de, de sí, de contacto con este mundo eh, de la homosexualidad, viendo que cada vez en el mundo se habla más de la ideología de género, que hay una agenda que quiere imponer esta ideología, que se vale de la instrumentalización de estas personas, porque, o sea, lo que no nos damos cuenta es que nos están instrumentalizando para conseguir fines, como destruir la familia, por ejemplo, ¿cierto? Eh, y que se valen de como del resentimiento y de todo esto que se vive en este mundo para lograr sus objetivos. Y también confieso que después de que salió Fiducia Supplicans ahora el 18 de diciembre, que ha creado un torbellino en la iglesia de confusión porque ha sido confuso. Si uno habla a veces con distintos sacerdotes, todos tienen a veces una opinión muy personal y diferente de lo que es Fiducia Supplicans. Yo decía, increíble, que uno hable con un sacerdote y, por ejemplo, diga, no, es que la iglesia ya ha abierto las puertas para que, bueno, como diciendo, bueno, no, es que ya la iglesia antes, pero ya no, ahora abrió las puertas, o sea, como una cosa ahí entre, entreverada, como entre sí, pero entre no, como tan peligrosa. Y yo decía, pero bueno, no nos pueden quitar la gracia de santificarnos. Es un camino, claro, duro, porque a veces es desaprender y desaprender es más difícil que aprender a veces. Y cuando ya uno tiene un camino recorrido, pero está la gracia de Dios, está la gracia de Dios que nos ayuda. Entonces siempre he pensado como en personas que conozco y que tienen han tenido también esta lucha y que he tenido la oportunidad de compartir con ellos y, y todo eso, poder decir, bueno, conformemos algo, pero a veces como que para el bien nos sentimos como hoy, como apocados, ¿cierto? Ya. Como que nos sentimos, y yo les digo, si en ese tiempo tuvimos la valentía de hacer frente como a nuestros padres, a nuestras familias y ante la sociedad de decir, es que yo soy así, ¿qué le hace? No me importa, ta, ta, ta. O sea, ¿por qué no hacerlo también ahora para decir, hombre, podemos vivir esta vida desde otra perspectiva, desde la visión de Dios, desde podernos santificar, desde poder llevar, cierto, en las luchas, eh, poder llegar a una santificación y decir, bueno, y cada vez veo que la iglesia va necesitando como esta situación, o sea, que conformemos como un frente que vamos a la vanguardia, que no nos quedemos allá en la retaguardia, sino que, Sí. A ver, una pregunta. Creo que en este sentido no has tenido una experiencia de pareja ni nada de estas cosas, pero en una supuesta pareja de carácter homosexual, la cosa es muy fácil, es normalísima, cómo transcurre esa relación. Co- eh,
de lo que has visto. Bueno, padre, a ver, yo sí tuve una experiencia, o sea, como pareja. Em, una muy cuando estaba pues allá en el mundo, no fue muy larga porque pues más que todo en ese mundo de drogas uno vive muy, muy promiscuamente, ¿cierto? Eh, Después, en el camino de, mm, de conversión, de pronto uno va pensando muchas cosas y uno dice, bueno, como una pareja que se viva la castidad, pero como que se tenga un vínculo sentimental. Pero padre, no, esto no es fácil, porque, porque los sentimientos, a ver, em, uno es dependiente, o sea, lastimosamente los sentimientos y las emociones son muy dependientes. Entonces, em, así sea que uno diga, no, es que no es desde la intimidad, desde la sexualidad, sino como uno termina enganchándose de todos modos, así sea emocional o sentimentalmente, y termina de una dependencia que tampoco es lo ideal, ¿cierto? Entonces, em, es saber que en el amor de Dios puedo adquirir una madurez y y que esa madurez me lleva a no estar como en esa dependencia, en esa esclavitud, porque volvemos a estar en otra esclavitud, de otra clase, pero otra esclavitud, ¿cierto? Entonces, la idea es estar sanos en la mente, en los afectos, ¿cierto? En todo. Y para eso, la ayuda de los sacramentos, de la gracia, de la oración, de la Eucaristía, de una devoción profunda a la Virgen María, de no sentir, Esos vínculos, ¿consideras que esos vínculos de pareja con esas características duran? Padre, y si duran son tormentosos. Ya. Puede ser que duren, pero son tormentosos, porque conozco casos de personas que llevan 20, 30 años, pero sé que no son felices y sé que eh, han estado sometidos a la dependencia, a la ansiedad de me va a dejar o se va a conseguir. Bueno, muchas cosas. Esto es Sí. un... Fiorella, ¿alguna inquietud? No te hemos dejado participar. No, no, estaba viendo un mensaje, eh, una inquietud. Quería saber más sobre esta fundación, Alex. Quería a ver, que le dieras más, porque sobre todo para los oyentes, ¿no? Que nos están escuchando, habrán personas que han hecho un recorrido con otras características, pero similar al tuyo, porque yo hace muchos años participé de un retiro que hizo un grupo de cristianos de Estados Unidos, que supe que estaban acá por Radio María de Argentina, yo estoy hablando desde Córdoba, Argentina, y ellos, este ministerio, trabajan en todo lo que es heridas emocionales, ayudan a las personas a empezar un proceso de sanación. Y estuve escuchando testimonios de personas que vinieron de Estados Unidos especialmente para compartir su vivencia con gente local. Y varios de ellos hablaban de la iniciación a la homosexualidad a raíz de abusos que habían tenido en infancia, ¿no? Entonces, el trabajo de este ministerio, en particular protestante, de California, era ayudar a personas que eran heterosexuales, pero que
por esos abusos habían terminado siendo homosexuales, a recuperar su heterosexualidad. El responsable de acá de Córdoba había pasado por una experiencia similar y era un hombre casado. En ese momento que yo estuve participando, la esposa estaba embarazada. Entonces yo creo que personas que hay, no es el único caso, Alex. Yo creo que hay muchísimos casos y pienso que tú inicies una fundación, una agrupación, va a ser un gran servicio porque vas a poder dar palabra también a personas que han pasado este sufrimiento y que lo siguen pasando. Entonces me gustaría que soñaras, o sea, quisiera escuchar tu sueño, no sé si ya lo estás concretando, pero ¿qué pasos estás dando? Y eso, me gustaría escucharte más al respecto. Bueno, a raíz de eso se dio esta entrevista. Carlitos, el Señor siempre lo ha puesto en mi camino y la Santísima Virgen María. Eh, el miércoles santo eh, hablamos para ver qué íbamos a hacer. Él me dijo, no, yo voy para el Carmen de Viboral a entrevistarme con el padre Germán Acosta. Me dijo, ¿quiere ir? Y yo le dije, sí, pero pensando más en visitar una amiga que también el padre conoce y es amiga en común con Carlitos, que está pues en un proceso de enfermedad y quería ir a saludarla. Cuando íbamos, le digo y me dice, no, no, yo ya no vivo en el Carmen, estoy viviendo en La Ceja. Y yo, bueno, me fui pues igual también era ir a saludar al padre. Cuando llegamos allí, bueno, el padre está con el abogado, ¿cómo es el nombre del? Qué pena. Con don Jorge Otero, el presidente de Sí, Radio María que me acompañaba. don Jorge Otero, estaba pues la señora allí, dueña de la finca, la compañera que vino con el padre desde Bogotá, y llegó otra amiga, pues que ya había tenido oportunidad de compartir con ella, Mónica de los Heraldos del Evangelio, y nos sentamos al comedor y en medio de la charla surgió la idea y ahí terminamos hablando y terminé contando el testimonio y yo dije, bueno, en mí ha habido este sueño, no sé si es algo del Señor, si es algo mío, pero quisiera como que a manera de apostolado, en una asociación, en una corporación, en algo, poder como tener ese apostolado, por decirlo así. Entonces, ya don Jorge dice, cuente conmigo, yo lo asesoro jurídicamente, en estatutos, en lo que necesite. Y bueno, Mónica también tiene que ver mucho con lo de la parte emocional, como en psicología. Y ella me dice, vas a necesitar también como personas, no solamente que te respalden con la oración, ¿cierto? Y en estos temas legales, sino también como desde un punto de vista clínico y todo eso, cuenta conmigo. Entonces, yo dije, esto no se estaba buscando, esto se dio así, está el padre que tiene la emisora, tiene la emisora, está este abogado y está esta mujer de Dios, Mónica, que el Señor la pone y se ofrecen, y todos se ofrecen. Y el padre me dice, ¿me concedes una entrevista? Claro, sentí miedo, mucho miedo, porque es que es exponer tu vida. Es que lo que uno viene a contar acá, pues no es fácil, porque de todas maneras vas a estar, ay, mire, él contó el testimonio, ay, él es el que, ay, es cierto. Lo que yo sentí en ese momento
es que, como justamente lo decías, Fiorella, hay muchas personas que están con esta problemática, pero la parte aún en pleno siglo XXI y que se habla de que se salió del clóset y todo eso, hay muchas personas que llevan ese drama interno, incluso personas casadas, y que por eso mismo tienen dificultades en su relación de pareja muy grandes y no han tenido el modo de tirar afuera esa situación y entonces llevan una vida muy triste, muy amargada. Y quizá aquí pues es muy delicada la cosa porque se trataría de una cuestión de un seguimiento muy prudente, dijéramos, respetando la intimidad, pero al mismo tiempo creando un campo para que las personas se puedan expresar. Y lo digo no solo por el hecho de cuanto nos ha contado de su vida Alex, sino de muchos casos que he oído de personas que llevan este drama dentro, porque la cosa no es tan fácil, ¿no? Nosotros decimos bendigamos las parejas, pero resulta que un niño, cuando es violado, pequeño, ya su comportamiento, su vida, como tú lo decías, Fiorella, cambia radicalmente. Y se genera como un complejo de inferioridad y una situación de carencia de autoestima y todo eso. Yo creo que son áreas que se pueden trabajar muchísimo, ¿no? Porque en ese sentido, lo que señalaba también Alex, se genera un complejo de culpa también por parte de la persona que ha incurrido en esto. Y entonces, complejo de inferioridad, complejo de culpa, bullying, las depresiones que vienen detrás. Por ejemplo, se ha comprobado que de los suicidios que se dan entre homosexuales, se dan 9 de cada 10 casos de homosexualidad con tendencia al suicidio. Consiguientemente, aquí hay toda una tarea por hacer, porque es un tabú que hay que romper para que se logre la atención. Entonces creo que como acto de caridad sería una cosa importante, pero que se debe manejar, me parece a mí, con el concurso de personas que han vivido esta realidad y que están en un proceso de conversión. Yo añadiría otro elemento, como nos lo enseña la Madre Elvira, ¿no? Es la oración. La parte espiritual tiene que ser muy intensa en quienes quieran conformar este grupo y al mismo tiempo que tengan una asistencia de carácter psicológico, espiritual, para que los llevemos, diríamos, a un estado de integrar esa realidad que fue dramática, pero por otro lado, a considerar que tienen derecho a una vida normal y de hecho lo pueden alcanzar, ¿no es cierto? Entonces yo creo que... Perdón, padre Germán, interesante porque ahora que dices sobre Elvira y hemos estado escuchando el testimonio de no hace mucho de esta persona que era drogadicta y que bueno se sana Así, ahí en el cenáculo de de Medjugorje, Madre ¿no? Elvira. De Madre Elvira, pero ahí la experiencia es también eucarística y la experiencia de Alex es eucarística. Están los dos, También. ¿no? Está María y la Eucaristía. Entonces lo que tú dices, bueno, es para hablar mucho de Alex, después lo irán compartiendo y estoy segura, Alex, que el Espíritu Santo te va a guiar como ya lo está haciendo, con personas apropiadas, pero de parte te digo, sí, yo creo que es inspirado por el cielo, por Dios. Tú lo has sufrido, tú has tenido, lo has vivido y lo sigues viviendo. Entonces, yo creo que es un servicio a la comunidad muy, muy importante. Muy importante, Sí. indudablemente. Indudablemente. Bueno, ya creo que estamos llegando a un punto en el que estamos para concluir esta experiencia que hemos vivido tan importante. Y me parece que nos está oyendo un buen número de personas y de repente de personas que quieran vincularse a este tipo de fundación. Entonces vamos a hacer algo concreto. Vamos a dejar, qué sé yo, un correo o alguna cosa como para que esto todo comienza por una semillita, ¿no? Porque yo sé que esto Así no es. es ni Sí. masivo ni no.
puede ser una o dos personas que traten de hacer este trabajo, que compondría como varios elementos el encontrarse, dialogar sobre esta realidad, orar muchísimo delante de Jesús Eucaristía, comenzar todo un trabajo. Ahora pues existen muchos medios para lograrlo, un trabajo de integración, de asimilación. Yo parto también de otro concepto que lo he aprendido en los últimos años, y es la miseria como tal no se debe mirar de manera negativa, sino también como una materia prima preciosísima a través de la cual, como ha sucedido en tu vida, si tú no te agarras de Dios, estás mal. Es que Siempre. la miseria es la materia prima en la que Dios trabaja. Exactamente. La miseria. Por eso la miseria es objeto de la misericordia. Exactamente. Y entonces, en ese sentido, yo ante ti, y lo digo muy honestamente, como me ha sucedido con otros personajes que hemos entrevistado, me declaro un pecador miserable frente a una persona que, a pesar de haber tocado fondo, ya vive en una total dependencia del Señor como no la tengo yo, ¿no es cierto? Entonces los conceptos son distintos, ¿no? El mundo juzga, condena y manda al infierno. El Señor tiene otros caminos, los de la bondad, los de la misericordia, y al contrario, ya tú podrías decir gracias a Dios de todo lo que me ha pasado, porque no sé si es así, Sí. porque me has descubierto tu divina presencia, ¿o no? Sí. Antes yo le digo al Señor que me siento en deuda, en mucha deuda con Él, porque tal vez otra persona le habría respondido mejor con todo lo que Él me ha dado. O sea, con todo lo que Él me ha dado, yo me siento en deuda con Él, con la gracia, porque sé que tal vez otra persona hubiera correspondido mejor a tantas bendiciones y tanto. Pero bueno, aquí sigo pidiendo su misericordia y pidiéndole que me mantenga en el camino. Exactamente. Bueno, entonces quien esté interesado, basta que nos llame a Radio María y lo colocamos en contacto con Alex para mirar qué se puede hacer. Yo creo que va a haber un respaldo. Estoy muy contento porque quienes estábamos en esa reunión esta noche están aquí. No solo está Alex, está Carlos, que lo ha acompañado siempre. Carlos, en el sentido de es un muchacho casado que conoce muy bien de la problemática, pero también está Mónica. Me gustaría que de pronto ya Extra Radio nos dejara en vivo la cámara William en Bogotá para que nos demos un saludito y conozcas a estas personas. ¿Cierto, Fiorella? Con mucho gusto. Tengo un mensaje de Doris que lo recibimos Sí. en la radio en Perú antes de finalizar nuestra transmisión por esa radio, y dice: conmovedor testimonio, un abrazo grande, Alex, que Dios lo bendiga y la Virgen guíe siempre sus pasos. Yo me quedo con una frase, Alex, que dijiste, que es: no nos pueden quitar la gracia de santificarnos. Me ha gustado muchísimo. Sí, claro. Y creo que es poderosa, sí. Así es, preciosísimo. Alex, muchísimas gracias. Yo estoy muy edificado porque has tenido el coraje de contar tu historia, y esto no es nada fácil, y de contarla bien, porque no ha sido una cosa del morbo, ¿no? Sino un proceso de vida, un hilo de oro que está detrás de esto, a pesar del dolor y de la cruz por el que el Señor te ha llevado. Y que sí, yo lo conocí a él, y en su modo de ser, de hablar, de expresarse, pues me acuerdo, tenía una gran sabiduría que para nada y me imaginaba esta situación por la que él atravesó, de modo que en ese sentido yo considero que, es decir, estoy muy conmovido porque el mundo dice lo que quiera. Hoy todo se relativiza, todo se puede. Dios siempre perdona. La naturaleza no, nos lo ha enseñado él. La naturaleza no. Y entonces no se trata de legalizar lo que la naturaleza no dicta, porque finalmente, ¿no? Es como el que fuma. El que fuma dice: todo el mundo fuma,
hasta parece muy elegante llevar un cigarrillo en la mano. Hay algunos que fuman con un gusto extraordinario que a uno lo atrae, el modo como, ¿no? Pero el que fuma, así la sociedad lo acepte, va a pagar un precio por cada cigarrillo que se fume. No hay nada que hacer. Entonces, esto de la ley natural y los principios divinos que concuerdan perfectamente con la ley natural, eso es innegociable, a pesar de que se diga lo que se diga, ¿no? No se puede llamar amor lo que no es amor, porque todo lo que es amor viene de Dios, no viene del pecado, perdónenme, ¿no? Entonces, es así. No. Alex, muchísimas gracias. Muy amable por tu presencia esta noche con nosotros. Padre, no, muy agradecido con usted, con Fiorella, con todos los radios oyentes, con la Santísima Virgen María, por darme el valor, porque créanme que no es fácil. Estuve a punto de ayer de desistir y de decir, Ya. porque uno siente la presión a veces del enemigo, como que, Sí. ¿cierto? Sí. Y bueno, pero gracias, Padre. Bueno, gracias a Dios, a la Virgen. Fiorella, permaneces un momentico, por favor. William, Por muchas supuesto, gracias. El sí. estudio es en Bogotá. Y entonces, a todos los oyentes, un abrazo muy, muy grande y todavía diciéndoles, Jesucristo ha resucitado. Aleluya, aleluya, ¿no? Bueno, hasta pronto.